13 de abril, ya hasta el hartazgo vamos a tener justamente esta fecha marcada, 13 de abril, día de elecciones. No solamente se van a elegir autoridades en comunas y ciudades, se van a elegir comisiones comunales, se van a elegir concejales y concejalas, sino también creo que son 19 las intendencias que justamente también van a elegir a sus mandatarios. Pero también ese 13 de abril va a ser una fecha histórica en la ciudad, en la provincia, no en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, porque van a elegirse los 69 y las 69 convencionales constituyentes que van a reformar la principal norma que tiene la provincia de Santa Fe. Estamos hablando obviamente de la Constitución provincial. Una de las personas que aspira justamente a ocupar uno de esos lugares es alguien que habitualmente habla con nosotros desde el plano legislativo, desde el plano de vista político, el punto de vista político, obviamente, de la dirigencia, con una visión bastante aguda, si se quiere, y con mucha experiencia en el campo, no solo militante, sino también legislativo, senador, diputado, de dilatada trayectoria. Está a través de la virtualidad en contacto con nosotros, tiene la gentileza de atendernos Rubén Giustiniani, quien justamente apunta a ser reformista dentro de esta convención constituyente que se va a formar por una lista que encabeza Marcelo Lewandowski. Fue una de las sorpresas, si se quiere, dentro de esta presentación de listas. Rubén, Sergio Ferreiras, Natalí Bedini, te saludamos desde el programa ATP. ¿Cómo va? Bien, Sergio, Natalí, un gusto de estar con ustedes. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Igualmente para vos. ¿Rareza esta o no hay que sorprenderse tanto porque se juntan dos exponentes de diferentes palos ideológicos y políticos, Rubén? Positiva alternativa que estamos construyendo con Marcelo Lewandowski después de una larga relación que tenemos y que en este momento fructifica en esta lista, que es una lista muy interesante, Activemos, que se conforma con distintas participaciones, por ejemplo, de quienes vienen del campo gremial sindical, como Victoria Capochetti de la bancaria, como es Pablo Serra de la UOM, como son los intendentes que participan también en nuestra lista, como el intendente de la ciudad de Reconquista, y como distintos dirigentes que hemos confluido en una alternativa a Puyaro y a Milei, en esto que es, como muy bien vos decías, un hecho histórico, que es poder reformar, poder escribir nuevamente la Constitución provincial, que ya está vieja, que ya está obsoleta, que data del año 1962 y que era necesario, después de fallidos intentos reiterados de no poder hacerla, de que esta vez el pueblo de la provincia de Santa Fe puede participar el 13 de abril eligiendo a quienes lo representen en esa nueva convención constituyente que escriba una nueva constitución que hable fundamentalmente de sus derechos, ¿no? Rubén, sin perjuicio de este entramado que podemos decir en términos políticos, bueno, resultó bastante extraño, alguien de extracción peronista con justamente igualdad y participación, que podemos decir está más vinculada al socialismo, pero decías recién lo de los intendentes y aquellos temas que fueron puestos por el gobernador en esta ley de necesidad de reforma, como es el tema de reelección. Ayer Henry Vallejos declaró que él estaría de acuerdo con votar la reelección. Quiero preguntarte si todos en la lista tienen esa unidad de criterio, por ejemplo, respecto de este tema, y cuáles son los temas con los que esta divergencia y diversidad de dirigentes están de acuerdo y cuáles no. Sí, no, nosotros estamos de acuerdo con el tema de reelección, que se puede armonizar con todo lo que es el tema de reelección a nivel de intendentes o de diputados, de senadores, que haya una armonización y que en ese sentido lo que hoy pasa es que no tiene el gobernador reelección y hay reelección indefinida para los otros cargos, que eso puede armonizarse, como
lo ha dicho Henry Vallejo en sus declaraciones. Lo que nosotros planteamos que quien juró por una constitución que no le permite la reelección, que es el caso del actual gobernador, no puede beneficiarse de esa reelección. O sea que para este turno no va el tema de la reelección desde nuestro punto de vista. Más cuando pensamos que va a participar de la elección de la convención constituyente Maximiliano Puyaro. Por lo tanto, nos parece que votarse a sí mismo la posibilidad de una reelección cuando él ya juró por una constitución que no le permite, no lo consideramos ético. Por eso rescatamos lo que en su momento hizo el gobernador Jorge Obeid, lo que hizo el gobernador Hermes Wiener, y que representa la autoexclusión de quien ya juró por una constitución que no le permite la reelección. Aparte, a mí particularmente, como espectador de la política, como seguidor de la política en general, como periodista, Rubén, a mí me llama mucho la atención esas endijas que se encuentran dentro de la ley, del derecho, de los estudiosos de esto lo hacen, y sobre todo me llama mucho la atención eso de que hay reelección aquí en la provincia de Santa Fe. El tema es que no se hacen seguidas. De hecho, hay exponentes que han sido reelectos. Vos recién mencionabas uno. En todo caso, no lo hizo seguido, pero la reelección está. Lo que se busca es otra cosa, es los 2 mandatos seguidos. Exactamente, pero además en una constitución que tuvo una lógica en el año 1962 cuando se estableció, porque el darle todo el poder al gobernador, 28 diputados sobre 50, una mayoría agravada, en donde no va el sistema DON proporcional para la distribución, distintos poderes que le daba 4 años por 4 años y después no poder reelegir. Tuvieron una lógica los constituyentes del 62 en ese sentido. Por eso me parece que está claro que quien juró por esta constitución no puede aspirar a ser reelecto en este periodo. Serán los convencionales, seremos los convencionales si nos toca, en este caso, a nosotros, armonizar, discutir sobre una base muy concreta que todavía no está, y que es involucrar a la sociedad en este debate. Hoy la sociedad no conoce todavía que hay un proceso de reforma constitucional en marcha. Es un desafío muy grande, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, de poder hacerlo, nosotros vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho, recorrer toda la provincia de Santa Fe para hablar cara a cara con las santafesinas y santafesinos, para primero explicarles la importancia y la necesidad de involucramiento de toda la población en esto que es muy trascendente, que es escribir una constitución que hable de sus propios derechos. Y en segundo lugar, posterior a la elección del 13 de abril, vendrá el proceso de la convención constituyente, donde iremos a discutir todos estos temas. Rubén, además de este tema que tiene que ver quizá más con lo institucional, estatal, político, hay muchos otros que están dentro de esa ley de necesidad de reforma constitucional, porque también la gente tiene que saber que se votó una ley de necesidad de reforma y que allí el Ejecutivo ha planteado ciertos temas. Respecto a esto se habla si va a haber una constitución de derecha o si va a haber una constitución de izquierda. ¿Ustedes qué tipo de constitución están propiciando para Santa Fe? Que no sea de derecha, sino de derechos. Por ejemplo, el derecho al agua, que con Agustina Donet en la legislatura provincial logramos que el artículo 1 de la Ley de Aguas plantee que el agua es un derecho humano y por lo tanto terminar con estos tarifazos que alejan a la gente, a los vecinos, sobre todo a los más humildes, del alcance de ese elemento, de ese insumo esencial como es el agua. Que los derechos a que no sean castigados con tarifazos de la electricidad de la manera que se castiga hoy, muy por encima de la inflación.
que esto está pasando en la provincia de Santa Fe y que es responsable el gobierno provincial, y que una constitución debe proteger a los usuarios a través de audiencias públicas que sean vinculantes y que tarifas justas y razonables sean lo que existan. Por eso nos parece que estos son temas fundamentales que hablan del derecho a un ambiente sano, del derecho a la participación ciudadana a través de plebiscitos. Hay institutos que se incorporaron en la Constitución de 1994 a nivel nacional que no los tenemos en la provincia de Santa Fe todavía. Este es el debate que queremos que se dé en la constituyente y que no se obturen estos debates, porque no podemos cercenar, obturar, limitar la posibilidad de que los convencionales constituyentes puedan discutir todas estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la gente. Uh-huh. Rubén, te llevo a un tema un poco más nacional, si se quiere, y apelando a tu experiencia como legislador nacional. ¿Cómo ves hoy la actividad que lleva adelante en general el Congreso de la Nación con el tratamiento de las leyes o las iniciativas que a veces quiere y a veces impone el Ejecutivo Nacional en la gestión Milei? Yo veo que hay una gran crisis de la política que determina que un gobierno con una minoría parlamentaria está sacando la mayoría de las leyes que ha enviado el Parlamento. Ajá. Y que lamentablemente, como ha sido el decreto 70, que le ha dado superpoderes al presidente de la Nación con decreto de necesidad y urgencia, en muchísimos casos contrario a los intereses de la sociedad. Me parece que esto ha sido el deterioro de la calidad institucional de la democracia. Vemos un avance en ese sentido en muchos aspectos muy cercanos al autoritarismo, y nos parece que el Parlamento da muestras de no poder contrarrestar esos avances que se hacen desde el gobierno nacional. Creo que ahí está un punto donde se expresa que la política no pudo, no supo o no quiso dar las respuestas adecuadas en un momento donde se necesitaba que el Parlamento Nacional establezca un equilibrio en ese sentido, que no lo está haciendo. Uh-huh. ¿Ves algún paralelismo con lo que ocurre en el gobierno provincial en ese aspecto? Sí, absolutamente. Con la diferencia que el gobierno provincial tiene mayoría en ambas cámaras y no necesita, como hemos visto en el Congreso Nacional, con la aprobación, por ejemplo, de la ley bases, de un canje de favores que ya se hace a cielo abierto, se hace arriba de la mesa, ya no se esconde de reunirse con gobernadores para que los diputados, los senadores de esos distritos le voten al gobierno nacional. O sea, ya no se discute si la ley está bien o está mal en relación a que si le hace bien al interés nacional o a los intereses populares, sino que ya se pone como canje, bueno, te doy esto y votame tal cosa. Me parece que eso es muy serio para la democracia. Y hemos visto en la provincia, prácticamente sin debate, cómo el gobierno provincial va sacando todas las leyes y no hay oposición en la provincia, no vemos oposición. Estaba recién dando el ejemplo de los tarifazos de luz y de agua, donde yo no he escuchado ninguna voz de ningún legislador provincial. Nosotros con Agustina Donet y con ustedes hemos hablado muchas veces el tema, hemos participado de las audiencias públicas cuando éramos diputados, oponiéndonos a que existan tarifazos por encima de la inflación, que existan tarifas justas y razonables en agua y en luz, y yo no veo que hoy haya una oposición y bueno, la ley de necesidad de la reforma ha sido una explicación de esto, ¿no? Donde consiguió los 2/3, o sea que además se le dio
al gobernador con una ley absolutamente como traje a medida de lo que el gobernador Puyaro necesitaba, a tal punto que ni siquiera hoy sabemos cuándo se va a reunir la convención constituyente. O sea, el gobernador Puyaro no solamente va a ser convencional, sino que además, cuando él quiera, él va a decidir cuándo va a funcionar la convención constituyente. Rubén, en este distanciamiento del cual tácitamente estamos hablando entre quienes se ocupan de la cuestión política y el común de los ciudadanos y ciudadanas y trabajadores y trabajadoras, ¿cómo hacemos para explicar la importancia que tiene esta reforma constitucional y cómo hacemos para acercar justamente a la participación a la ciudadanía toda en esta reforma de la Constitución? Bueno, explicarle... sin ley es la ley de la selva, sin ley es quien estamos hablando justamente de que un presidente, un gobernador, un intendente pueda hacer lo que le plazca. Las leyes son quienes protegen a la ciudadanía, y la Constitución nacional y la Constitución provincial son leyes de leyes, o sea, es el piso mínimo de derechos de la convivencia de una sociedad. Eso hay que traducirlo en cuestiones muy concretas. No es una cuestión de especialistas, jurisconsultos, abogados. Por supuesto que para escribir una ley es necesario tener algún tipo de especialización, pero plasmar los derechos concretos de la gente en esas leyes y en una constitución provincial y en una constitución nacional es la posibilidad de establecer una convivencia democrática entre las vecinas y vecinos. Me parece que en la medida que podamos llegar cara a cara con la gente hablando de esto y hacer un ida y vuelta, me parece que hay que llevar a la constituyente lo que la sociedad también nos va transmitiendo, ¿no? ¿Cuáles son sus demandas fundamentales? De trabajo, de empleo, de un salario justo, de derecho a los insumos básicos que hacen a tener una vivienda, a poder pagar un alquiler, a poder tener seguridad. Estas son las cuestiones mínimas que una constitución provincial debe garantizar. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente de aquí al 13 de abril hablaremos en bastantes ocasiones. Gracias a ustedes, buenas tardes.